paternidad que despierta múltiples miedos, emociones en los futuros padres, por más que sea un hijo deseado, buscado, planificado, incluso una vez que el embarazo es un hecho y a medida que el mismo avanza y se hace cada vez más tangible, comienzan pues a aflorar emociones, temores, incertidumbres, dudas que pueden intranquilizar a la pareja. Todos los individuos tienen miedo a lo que desconocen, por ello en el caso de los padres primerizos esto es absolutamente normal. Así que es normal que surjan temores racionales e irracionales acerca de este nuevo rol que deberán pues emprender, ¿no? Por eso hoy aquí en Vida Plena hemos decidido hablar acerca de ese primer hijo y el temor que a veces esto acarrea. Comenzamos con una pregunta, a ver, ¿qué situaciones debe evaluar una pareja antes de decidir tener a su primer hijo? ¿Quién contesta? A ver, en Verónica. este caso voy a contestar yo. Son diversas las situaciones que uno tiene que evaluar, ¿no? Vamos a ver, tratar de hablar de algunas, por ejemplo, la parte, no sé, económica, que implica el tema laboral, el tema de vivienda, de gastos de alimentación, o sea, cómo está la pareja en ese momento, ¿no? Hablamos sobre todo de los embarazos que han sido previamente planificados, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, a nivel laboral, no solo el tema del sueldo, sino los papás van a tener tiempo para estar con el hijo una vez que nazca, ¿no? La casa, digamos, es propia, es alquilada, porque en función de eso también los gastos varían, ¿no? Entonces, se tiene que ver, creo que tenemos que empezar por ahí. Eso es lo ideal, por lo menos, sí, ¿no? Es lo ideal, así es. No siempre ocurre, pero creo que por ahí, si es que uno nos ponemos en una situación lo más cercano a lo ideal y quizá, como como decía hace un momento, ¿no? A nivel de planificación podríamos empezar por ese punto, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la salud, ¿no? De ambos padres, sobre todo creo que también de la mamá al momento de la gestación, ¿no? Cómo está Claro. previamente a nivel de salud biológica, física, ¿no? Y de todas maneras el aspecto psicológico, ¿no? Creo que también es otro aspecto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Cómo estamos emocionalmente. Pero ese no es un requisito ahora para casarse, ¿no? ¿O sí? No. Debería ser. Estaban Claro. evaluando el aspecto, ¿no? En hacer con Claro. evaluaciones municipales, todo, pero en una entrevista que nos hicieron para cierto medio de comunicación, cómo se estaba manejando el hecho también era un poco desordenado, Ujú. ¿no? Entonces también sería motivo de caos y una discusión para más de 2 horas de un programa. Claro, sí, pues claro, inclusive no a veces el cómo se lleva el asunto, porque a veces solo por cumplir la norma, pero no se da el proceso de la manera debida, ¿no? Entonces finalmente a través de esta evaluación no se encontraría realmente si la persona está apta o no psicológicamente. Claro, porque yo estoy pensando un poco así, ¿no? A ver, yo tengo derecho a saber si la persona con la que me estoy casando, pues tiene rasgos esquizofrénicos, ¿no? Yo Tengo también derecho, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora, para eso creo que en un tiempo, o sea, si conocemos ya regularmente a la persona, o sea, tenemos un buen tiempo de relación, Ujú. no solo tiempo, sino que realmente conozcas a la persona, porque hay un montón de casos de parejas que llevan 7, 8 años y todavía no han hablado de aspectos importantes, Ujú. ¿no? Y no conocen ciertas áreas del otro, entonces es conocer a la otra persona, conocerse entre ambos y también conocer a la familia, ¿no? Y yo creo que ahí uno como que reduce la posibilidad de luego encontrarse con novedades al momento Sí. del matrimonio. Sí. Por eso justo, disculpa Adán que te corte, en el tema de qué situación debe evaluarse es mucho también cómo está la pareja, porque lamentablemente hay situaciones donde el hijo se busca como medio de solución de un conflicto de pareja muy fuerte, pero lamentablemente muchas veces no logra el hijo salvar esa situación porque el problema ya viene en otras razones y simplemente estamos trayendo un hijo al mundo a meterlo en nuestro problema de adultos y el pobrecito sufre un montón, ¿no? Así que mucho ojo, papás, en este tema. Y a veces pasa, me ha tocado parejas que finalmente en el embarazo como que la relación se ha tranquilizado durante el parto, luego el nacimiento, pero el niño llegó a los 5, 6, 7, 8, 9 años y el problema no ha desaparecido, Claro. ¿no? Inclusive a veces regresa con más fuerza. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema. El primer hijo, a ver, ¿qué cambios se producen con la llegada de un niño a la casa? A ver. Quieran o no, papás, va a haber cambios en la dinámica, ¿no? Especialmente en los tiempos.
diversas actividades se hace a partir del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si son papás que les gusta ir al gimnasio, van a tener que bajar un poco su rutina, ¿no? Si son papás que son workahólicos y pueden estar en maratónicas laborales, también tienen que bajar, porque lo que el niño necesita básicamente es contacto, ¿no? Necesita la presencia de papá, la presencia de mamá. Por favor, no que ninguno de los dos se vaya a querer hacer el vivo, de dejar toda la chamba a un lado, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me sobreprotegía, ¿no? Y mi papá no estaba, entonces yo cumplo lo mismo. No, no es así. Los sueños, la manera de dormir es algo que se afecta bárbaramente los primeros meses, ¿no? Por favor, esposos, no se tiren para atrás ahí colaborando con la esposa. Y bueno, también la vida íntima es algo que cambia mucho porque el bebé tiene otro tipo de necesidades en cuanto a la activación de la vigilia y el sueño. Entonces, en los primeros meses, que es donde los papás también tienen que comenzar a reeducar el tema del sueño de los chicos, puede pasar estas dificultades, ¿no? Por lo tanto, es mucha comunicación y bastante comprensión, porque, bueno, esto va a afectar a ambos, no es solamente la responsabilidad de uno. Perfecto. Nosotros estamos aquí analizando algunos puntos importantes en torno a este primer hijo que revoluciona la vida de los padres, ¿no? Sí es cierto, pues la mamá que le gusta hacer de pronto sus aeróbicos, sus ejercicios, ya va a tener que dejar de un lado por lo menos durante un tiempo, ¿no? O por lo menos la cantidad de horas, ¿no? Claro, sí, definitivamente sí. Ahora, ¿de qué manera podría afectar esto la vida de pareja? Porque a veces el papá, y eso lo hemos leído bastante, el papá se siente desplazado por el nuevo rey. Él era el rey, ¿no? De pronto llega un ser diminuto que ama a él también, pero que de pronto lo desplaza. Así es, claro. O sea, en realidad yo creo que tener un hijo siempre va a ser una bendición, ¿no? Pero de que va a afectar a la pareja, así como decía Antonio, el hecho, por ejemplo, de que o lo que tú acabas de decir, ¿no? De pronto que algunos papás se van a sentir relegados por la misma atención que le va a brindar la mamá al bebé, el hecho de que los sueños se alteren, el hábito de trabajo se altere, el hábito de comida, o sea, todo se altera. Realmente es una revolución, como lo has dicho, ¿no? Entonces, eso va a generar de pronto algunos roces que antes no habían ocurrido porque no estaban en esa situación. Podría incrementarse los niveles de estrés y eso hacer que a veces se pongan un poco irritables, fastidiosos. Entonces por ahí surgen discusiones, pero yo creo que si previamente como base en la relación de pareja las cosas han estado caminando bien, esto es algo que se puede superar, ¿no? Es mucho más complicado cuando la relación de pareja previamente no ha estado tan bien, o en los casos que a veces ocurre que recién conocen 3 o 4 meses al chico, a la chica, y ya quedaron embarazados, ¿no? Y luego viene el momento del parto, el nacimiento, entonces ahí es bien complicado, ¿no? Pero hay casos que también salen adelante, ¿no? De todas maneras afecta. Ok, sí, definitivamente afecta a la pareja. Ahora va una pregunta que es importante también. Una vez que la decisión esté tomada y la pareja se encuentre ya buscando el embarazo, ¿qué tipo de preparación debería realizarse? Claro, bueno, en primer lugar es una preparación médica, ¿no? El ver el estado de salud de la futura madre, también del padre, ver las condiciones del hogar para que cuando el niño crezca también tenga su espacio, ¿no? Un espacio para poder jugar, un espacio para poder descansar, ya que en algunos casos, y dependiendo también la condición del bebé cuando nace, los papás pueden tenerlo cerca del dormitorio, pero un tiempo de unos cuantos meses, y después el niño pasar a tener su propio ambiente, ¿no? Para que también la dinámica de pareja, por ejemplo, no hay papás que duermen con la criatura en la misma cama, entonces el papá o la mamá no descansan bien, se sienten estresados y eso le transmiten al hijo, ¿no? Entonces eso es algo importante. Y después en el proceso ya del embarazo, llevar estos ejercicios que están impartiéndose en muchos centros, ¿no? Ejercicios prenatales donde la mamá recibe todo el apoyo de cómo va a ser el parto, igual que con la participación del papá. También ejercicios para mejorar ciertas partes de la musculatura para que no sea tan traumático el mismo proceso. Y bueno, ¿no? Esto es la parte más importante que tendrían que hacer los futuros papás.
Correcto. Ahora, cuando estamos hablando del primer hijo, es evidente que hay una serie de temores, como Sí. habíamos dicho al inicio, ¿no? Definitivamente. Había también hay expectativas, pero a veces hay expectativas también falsas, idealizadas. La mamá piensa que todo va a ser felicidad y el papá también. Y entonces hay que, de alguna manera, estas preparaciones que se hacen antes, realmente ayudan, ¿no? Porque como que te hacen pisar tierra. Claro. Y Sí. te hacen decir, el bebé va a llorar en la noche, por si acaso. ¿Ah? Sí, ¿No? por ejemplo, en mi caso no soy mamá todavía, ya estamos planificando eso, pero me recuerdo para el tema del matrimonio, ¿no? La expectativa similar es que el matrimonio va a ser la idealización del matrimonio, ¿no? Y de pronto en las charlas te dicen, oye, pero pasa esto y esto y esto, y tú, ups. Claro. Creo que lo mismo ocurre con el tema del embarazo. Y creo que las expectativas, si bien son grandes, podemos pasar de eso, de idealizar y de enfocarnos solo en lo positivo, o de lo contrario también quedarnos o maximizar los temores, ¿no? Porque asusta mucho, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Nacerá bien? ¿No nacerá bien? ¿Habrá alguna complicación? Y mientras más cercano llegue el momento del parto, porque es por etapas, ¿no? Durante el embarazo, el momento más temido es el parto, ¿no? A ver si ocurre algo, si va a pasar algo o no. Antes del embarazo es si es que vamos a poder o no quedar embarazadas, ¿no? Entonces, tiene por etapas, pero hay bastantes temores, como dices, ¿no? Bastantes. Ahora, ¿las expectativas no son las mismas en los hombres que las mujeres, o sí? Varían, somos diferentes, claro. De por sí, hombres y mujeres, ¿por qué vamos a decir que somos iguales en todo? No, procesamos la información de diferente manera, entonces sí es distinto, ¿no? El hecho también, el papá de hecho va a estar sumamente ilusionado, pero creo que la mamá, creo que es un poco más por el mismo hecho que ella lo tiene, ¿no? En la pancita. No, y hay algo importante, ¿no? Que hay avances aquí en nuestra realidad peruana, pero aún el país tiene muchos matices machistas. Entonces, muchas veces he escuchado preocupación de futuros papás porque sea un varón, ¿no? Y a veces indagando un poquito más por qué quieren que sea un varón, es porque no quiero que a mi hija le pase lo que yo he hecho como joven, ¿no? Tienen Sí. miedo que les castigue por ahí la vida con el tema de su hija. Entonces es una de las mayores preocupaciones que tienen a veces algunos varones, ¿no? Equivocadamente, culturalmente, pero se da y frecuentemente. Correcto. Entonces, las expectativas de los padres muchas veces pueden ser diferentes, distintas, Sí. pero definitivamente son distintas, pero igual algunos pueden idealizarlo, otros son más realistas también, ¿no? Claro. Otros son más realistas. Creo que es lo mejor, o sea, hacerlo más realistas, ¿no? Claro, y para eso necesitas de alguna manera también asesorarte, creo. Creo que sí, yo sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es un grado también de madurez que tiene la persona para ver un poco cómo son las cosas, ¿no? Y no tomar la llegada de un bebé como quien me compro un perrito, ¿no? Como que el perrito necesita un poco de afecto, un poquito de tiempo y ya creció. Pero no, el niño necesita educación, alimentación, afecto, compañía, tiempo y X cosas, ¿no? Entonces depende mucho del grado de madurez de los padres. Definitivamente. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, o qué clase de temores pueden aparecer entre ambos cónyuges? ¿Cuáles son los principales, por lo menos? Podríamos empezar por el tema de que si el bebé va a tener o no un problema médico, ¿no? Un problema de salud. ¿Será que nace bien? ¿Será que tiene algo y no nos hemos dado cuenta? ¿No? En las ecografías no han salido. ¿Ocurrirá algo al momento del parto? Porque si bien es algo que la mujer viene haciéndolo pues 800.000 años, igual tiene su nivel de riesgo, ¿no? Básicamente, como te digo, esos son creo que serían los principales al momento entre el embarazo y el parto, La ¿no? salud, ¿no? La salud del recién nacido. Correcto. Ahora, ¿cómo ponerse de acuerdo con respecto a la educación de los hijos? Claro, este es un tema bastante importante y que tiene mucho que ver con el aspecto de planificación familiar, porque tiene que ver acá el tema de la economía, la distancia también que va a tener el centro educativo a mi hogar, el tiempo que va a tener mi hijo después del colegio, porque lamentablemente hay colegios que hacen una maratónica de actividades académicas y el pobre niño viene cansado y aparte tiene que hacer más tarea
y no tiene tiempo de ser niño, ¿no? Porque un niño tiene que hacer deporte, tiene que hacer arte, tiene que hacer otras actividades donde interactúe con otros niños. Esa es la parte más importante. Entonces, estos son los puntos que tienen que tener un acuerdo los cónyuges para poder comenzar en su primer centro educativo, ¿no? Y también ese es otro dato importante, ¿cuándo comenzar el niño a estudiar? Algunos papás están que cruzan los dedos para que ya vayan al nido para descansar por lo menos mediodía, ¿no? Y acá también, cuando van a mandar a un niño al nido, tienen que tener mucho en cuenta la infraestructura. Vayan a investigar, papás, infíltrense, pregunten, referencias, porque ya hubo casos, y yo conozco un familiar que estuvo en un distrito, entre comillas, muy bonito y todo, y le mandó al niño al nido, ¿no? Con mucha confianza. Y total, en pleno verano, hacían en una carpa las clases y en un patio, y la casa era muy bonita, pero lamentablemente lo hacían en el patio, en una carpa, y el niño venía sudado, a veces con algo de fiebre, con ronchas, y se le veía agotado, ¿no? Y total, indagando bien, la infraestructura no era la adecuada por dentro. Entonces, papás tienen que meterse mucho de lleno a este caso. Correcto. Y básicamente creo que es el diálogo, ¿no? Entre los padres, porque como en algún momento hemos dicho, venimos de hogares y de familias y de costumbres y de hábitos tan diferentes, ¿no? Que va a ser necesario conversar, oye, ¿cómo vamos a hacer? Por ejemplo, ¿en dónde lo bautizamos? ¿Cómo lo bautizamos, no? Claro. ¿Bajo qué religión? Desde ahí empieza, desde que nace ya empiezan los valores que vamos a enseñar a nuestro hijo, ¿no? Sí. Por eso es que también, yo les comento, ¿no? Por eso es que la Biblia es tan inteligente, tan sabia en este aspecto, que dice, no os unáis a yugo desigual. O sea, está hablando claramente, ¿no? Y anticipando, vas a tener problemas. Si te casas, tú eres de una religión, y tú del otro, vas a tener problemas después, porque no, que yo lo llevo a mi iglesia, no, que yo lo llevo a la mía, finalmente el chico va a estar confundido, claro, ¿no? Son aspectos que no se toman en cuenta generalmente, pero deberíamos reparar en estos detalles. El aspecto moral, de valores y espirituales es sumamente importante, porque un chico que no crece con este perfil de enseñanza es un chico que más adelante tiene muchas falencias o muchas dificultades, ¿no? Las mismas crisis en la adolescencia se manejan mejor cuando el tema moral, espiritual es saludable y fuerte también. Claro, es coherente, ¿no? Claro. Es mucho mejor si ambos padres coinciden en estos temas, ¿no? Claro que sí. Ahora, para ya casi finalizando este tema, que estaba interesante, el papá viene con algunas costumbres, con algunos hábitos propios de su hogar, a él lo formaron así. La mamá viene igual, pero con otras cosas, totalmente de pronto distintas. Estas situaciones pueden provocar alguna distensión entre ellos al momento de criarlo al niño, sobre todo al primer hijo con el que van a vivir pues una nueva experiencia. Sí, claro que sí, de todas maneras sí provoca, ¿no? Ahora es cuestión de, por eso creo que además de todo lo que hemos hablado, el hecho del primer hijo es otro nivel de adaptación entre la pareja. Porque ¿Te atreves a decir que en esta primera fase, diríamos, es el inicio o el comienzo o las primeras peleas, por decir? No, ya han habido antes, ¿no? Pero digamos, podría ser en una nueva área, porque no han habido, o sea, ¿qué ocurre? Cuando se han casado, pues si es que en el caso de que se han casado, ¿no? Y ya están teniendo tiempo juntos, no se han suscitado ese tipo de conflictos porque no han estado en la situación, pero una vez que viene el recién nacido, ahí surge y cómo lo cambias, y cómo lo limpias, y cómo lo bañas. Y yo te digo, ¿sabes por qué? Porque he escuchado a varias parejas decir, nosotros cuando estábamos solos nos llevábamos de maravillas. Aparecen los hijos, comienzan también los problemas. No es que él tenga la culpa, pero comienzan las dificultades. Desde ahí ya la cosa viene media extraña. Pero es que también hay que ver cómo tomamos nosotros a los problemas, ¿no? Los problemas no son maldiciones, sino son una gran oportunidad de mejorar, de madurar. No, y además que mientras todo está bien, tú pues igual no te preocupas mucho porque todo está calmado el mar.
Pero Sí. cuando comienzan las olas y es donde tú tienes que enfrentar los problemas, es ahí donde se ve realmente si estás maduro, si realmente estás Claro. cuajándote como ser humano y ahí realmente hasta puedes demostrar tu amor, ¿no? Claro. Porque Así es. yo amo a esta persona, sí, pero ¿qué tanto la amas? ¿Como para que una ola te lleve a ti primero que a ella o cómo? Así Claro. es, sí, totalmente de acuerdo, claro que sí. Claro, entonces el tema también acá es el amor en acción, ¿no? Y otra datito extendiendo lo que Verónica comentaba, es que a veces cada pareja tiene su propia perspectiva de cómo manejar la vida, ¿no? Por ejemplo, una mujer que viene de un hogar sobreprotector y un varón que viene de un hogar donde son bastante permisivos, entonces al momento de que conviven, cada uno va a querer teñir al otro un poco de su forma de ver las cosas, pero como son adultos es más complicado. Pero en el tema de la criatura que está en un proceso de diamante en bruto para formarlo, entonces ahí viene el choque. No, yo quiero que sea más libre. No, yo quiero que se cuide más. No, yo quiero que sea más libre. Y ahí viene ya, ahí es mucho más notorio. Cada ¿no? quien quiere plasmar sus Claro. frustraciones también a veces. También. También. tal. Y uno dice, pero sí, mírame, si se supone que tú te has casado conmigo y yo estoy bien, ¿no? Entonces, ya pues la manera como me criaron de pronto es la mejor, ¿no? O sea, vienen los Y un dato importante también, ¿no? El hecho del nombre del hijo. Ujú. Que se ahí- llame como el abuelo. Claro, o que se llame como el papá o la mamá. Oye, pero el abuelo se llamaba Eustaquio, no te pases. No, que comienzan las dificultades ahí, ¿no? ¿No? ¿Y Sí. por qué el nombre? Hay veces que los papás buscan... Hay una frase, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea mejor que yo. Pero lamentablemente hay veces que quieren que el hijo sea una proyección de los padres. Digamos, yo quiero que sea mi brazo, mi pierna, o yo, cuando me muera, que él siga mi legado. ¿No? Por eso se ven a veces familia de médicos de hace muchos años y uno de ellos quería ser, no sé, cantante, por ejemplo, pero le cuesta al chico porque ya es, digamos, José Enrique V, pues, ¿no? Claro. Tiene que seguir el linaje. No, yo he escuchado, por ejemplo, papás decir, mi hijo, por ejemplo, va a ser médico. Yo no le voy a dar la oportunidad de que esté pensando todavía que si quiero esto, quiero... De frente, estudia medicina. Termina medicina y ya después haz lo que quieras. Claro, y, Claro. y para preguntarle al papá por qué no estudiaste tu medicina, ¿no? Claro, y ese después, o sea, es bien fastidioso para los chicos, ¿no? ¿Y cuándo después? O sea, ¿en qué momento? Y si no llegó ese después, Claro. ¿no? Después pregunten a los papás, ¿por qué crees que tu hijo choca contigo? No sé, si yo quiero que estudie medicina. Bueno, es que no estás entendiendo que tu hijo no es eso. ¿Sí? Tu hijo puede ser cantante, administrador, locutor, cualquier cosa, Claro. pero es maravilloso en su individualidad. Pero no, yo quiero que sea eso. Yo ¿no? tengo un familiar que, por ejemplo, tenía 2 hijas, él, mucho cuidado, sí, con la parte académica de ellas. Y le dijo, papá, quiero estudiar educación. ¿Educación? ¿Tú sabes cuándo le paga a un profesor que por aquí, por allá? No, tú vas a estudiar esto. Y la chica pues terminó, ¿no? Terminó y estudió farmacia y bioquímica. Entonces una vez que terminó, trajo su cartón, todo, papá, aquí está, farmacia y bioquímica, como tú querías, ahora voy a entrar otra vez a la universidad, acá solo te estoy comunicando que ya ingresé, puedo estudiar educación. Claro, sí, no, de verdad que esto que cuentas es bastante común. Claro. No son casos aislados, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, el tema ha estado realmente interesante y ya que estamos aquí conversando con ustedes, queremos agradecerles su presencia y decirles que, bueno, Libera está a su disposición. Vamos a dar algunos datos importantes, dirección, teléfonos, página. Verónica. Sí, estamos en calle Mancocapa, 480, en Miraflores. El teléfono fijo es 242-3590 y nos pueden encontrar también en la página web www.libera.pe y en el Facebook a través de Libera, ¿no? Entonces Sí. nos pueden hacer un montón de consultas, no tenemos con mucho gusto, mejor dicho, las contestaremos. Mira, ya nos pasamos del tiempo, pero un minuto, no sé si podemos contestar esta pregunta en un minuto. A ver. Mi esposo ha actuado muy raro desde que le comenté que estaba embarazada, dice esta persona. La verdad es que no lo habíamos planeado para este año, sino para el próximo. Pero unos meses no afectarán mucho nuestros planes. Él actúa pues evasivo al tema cuando quiere mostrarle cosas para bebés, me dice que es muy pronto, que después no comparte mi emoción y eso me frustra mucho. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? ¿Será que está asustado o qué es lo que está pasando? Dice Inés de Arequipa. Sí, y a ver, Inés, ojalá que te ayude con esto, ¿no? Pero yo creo que es conversar con tu esposo, o sea, debe ser que como lo habían planificado para otro momento, todavía no asimila la noticia,
pero a medida que van conversando vas a ver que poco a poco esperemos, ¿no?, que él asuma la misma actitud que tú. Ahora no va a ser quizás idéntica, ¿no?, pero por lo menos va a demostrar quizás más entusiasmo, ¿no? Claro. Y una recomendación breve, que diga lo que diga el esposo, apertura. Porque si el esposo comenta miedos, capaz no, así por ejemplo, no la vamos a hacer bien, no tenemos dinero, capaz vamos a fracasar como padres, etcétera. Dejar que comente, porque a través de ese comentario también uno puede retroalimentar, que yo también tengo esos miedos, vamos a buscar apoyo, no te preocupes, es nuestro primer hijo, nos queremos, vamos a hacerlo juntos. Porque si ya de arranquín queremos chocar como diciendo ¿por qué te alejas? ¿Por qué haces esto? Ya estamos perdiendo la oportunidad de mejorar como pareja en esta situación. Yo pienso que está asustado, ¿eh? Sí, Yo parecería creo que está que asustado, sí, sí. parecería que Porque ya está estaba asustado. planificado, sino que se adelantó un poco. Claro. Yo creo que también está asustado. Entonces, él probablemente, porque los hombres, repito, son diferentes a las mujeres, habría planificado ya hasta sus meses. Y el hecho de que cambie, que parecería que no es tan complicado, unos cuantos meses puede repercutir en él, ¿no? Claro, lo agarra con la billetera vacía. Así pues, también, es. ¿no? Y una Así es. manera también de ver el miedo es evitándolos. Entonces hay que enfrentarlos. Perfecto. Gracias, Verónica. Gracias, Luis Antonio. Muchas Gracias por gracias. estar con nosotros aquí en el programa. Hasta aquí, Vida Plena. No se muevan, que ya viene otro programa interesante en Nuevo Tiempo.